Vamos a hablar ahora de manejo por ambiente y la primera disertación estará a cargo del ingeniero Guillermo Salvatierra, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, pertenece a Frontec Sociedad Anónima. Se trata de una plataforma tecnológica que combina los avances de la ciencia aeroespacial, informática y agronómica para ofrecer soluciones innovadoras y sustentables a toda la cadena de valor frente a los nuevos desafíos de la producción de alimentos. El CEO de Frontec ofrece información para mejorar la capacidad de tomar decisiones en el sector agropecuario, decisiones que tienen impacto en la gestión agrícola al identificar la capacidad productiva de cada campo. Iniciamos entonces esta charla, este bloque que comienza con manejo por ambientes a cargo del ingeniero Guillermo Salvatierra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Como les adelantaron, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos? Media horita. Como les adelantaron, vamos a tratar de transmitirles, de contarles y de compartir la experiencia de Frontec, que, bueno, ahora van a ver, es una plataforma digital que, digamos, que brinda apoyo a los productores, entre otras cosas, para identificar y poder gestionar los ambientes. Digamos, yo diría que nosotros, la gente, digamos, nuestro trabajo está centralmente orientado y guiado por una visión que tuvimos hace tiempo, que es centralmente tratar de incorporar mayores capacidades de utilizar datos o mediciones cuantitativas en el agro. Y esto, como sabemos, es sumamente difícil. Acá nosotros pusimos 2 monitores de rindes de un mismo lote con un mismo cultivo en 2 años diferentes. Y digamos, a cualquiera de ustedes saben que el agro, manejar datos en el agro tiene una doble complejidad, o más que una doble complejidad, que se potencia entre sí. Por un lado, nosotros lo que tenemos es una gran heterogeneidad espacial. Nuestros suelos, digamos, el mapa de rendimiento ahí nos muestra las zonas más verdes son las zonas donde más rinde obtuvimos, las zonas más rojas es donde menos obtuvimos, nos muestran que hay un patrón de heterogeneidad en los suelos, que es importante, que además está combinado, como sabemos, con una variabilidad temporal, o sea, de año a año el mismo cultivo, el mismo lote se va a expresar de diferentes maneras, aún tengamos el mismo manejo, porque hay otros factores que están influyendo. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar a hacer análisis cuantitativos, como empezar a entender y a comprender la historia de un lote, por ejemplo, tenemos la complejidad de manejar de modo simultáneo un conjunto de variables que se están moviendo y no resulta sencillo interpretar relaciones causales entre algunas variables y otras, y de alguna manera lo que nuestra plataforma intenta hacer, como van a ver, es eso. Una primera aproximación a lo que les estamos diciendo es este mapa que ven aquí, a la izquierda, arriba de todo, que es un mapa, digamos que de lo que nosotros llamamos la performance histórica de ese lote. Ese mapa está construido, en vez de tener 30 años de monitores de rinde, con 30 años de información de imágenes satelitales. Tenemos información satelital de cualquier lote desde el año 74, cuando empezaron a pasar los primeros satélites Landsat, y uno mira todos los años y llega a construir un mapa como aquel, que si los miran en detalle van a ver que hay ciertos patrones que se cumplen y se repiten y que nos permiten a nosotros hacer el trabajo que les vamos a mostrar ahora más adelante. Entonces, lo que dijimos es que queremos manejar datos en el agro, queremos empezar a medir y a correlacionar la heterogeneidad espacial y la variabilidad temporal y las variables que nosotros introducimos cuando empezamos a realizar y a mover el manejo, y queremos empezar a entender cómo se están moviendo estas cosas, porque de alguna manera en el entender eso es lo que nos permite mejorar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Y por qué esto es posible? ¿Y por qué estas tecnologías se han lanzado recientemente? Esto se ha hecho posible porque en los últimos años han aparecido una cantidad, en los últimos pocos años, han aparecido y se ha hecho, digamos, accesible una enorme cantidad de fuentes de datos acerca de nuestros lotes.
Como pueden ver acá, nosotros hoy en día ya tenemos desde el año 74, en realidad desde un poco antes, satélites que nos toman imágenes ópticas. El Landsat pasa cada 16 días y tenemos una serie histórica de más de 30 años ya consolidada. Y hay muchísimos otros satélites hoy en día que están tomando imágenes ópticas. Pero no solamente tenemos ese tipo de sensores. O sea, estos sensores miden y nos toman información de cada parte del planeta todos los días. Y además tenemos otros sensores que ya son sensores de nueva generación, inclusive la Argentina está entrando en eso, que son sensores satélites que no tienen imágenes ópticas, no son cámaras que se mueven en el espectro del visible, sino sensores que tienen imágenes radar, que es una señal electromagnética que uno larga, interactúa con el suelo o el cultivo, diferentes características o patrones del suelo o del cultivo modifican esa señal cuando es recepcionada por el satélite. Si uno logra analizar esos datos puede empezar a entender algunas cosas. Para que, digamos, para ponerlo en un ejemplo cercano y vean que esto no es magia, un satélite radar trabaja de un modo parecido a un Beris. O sea, lo que hace es enviar un tren de ondas electromagnéticos que cuando impactan en el suelo, si hay humedad, por ejemplo, eso genera una corriente, esa corriente genera un campo en el suelo, y ese campo que genera en el suelo esa corriente modifica la señal entrante, y cuando uno lee la señal en el otro lado está modificada. Esa modificación, por ejemplo, tiene cierta relación con la humedad, con la textura del suelo. Entonces después hay que hacer un trabajo muy denso en términos de análisis de señal, matemático, de modelos agronómicos y diversas cosas para lograr entender. Si uno logra con esa respuesta comenzar a entender esto, va a tener, yo dicho en un modo por ahí quizá un poco brutal, una especie de Beris espacial. O sea, esos son las señales radar. Y la Argentina el año que viene está lanzando su primer satélite radar en banda L y va a ser pionera en esta materia. Además de eso tenemos satélites meteorológicos. Nosotros, por ejemplo, toda la información que usamos en Frontec ya no es, saben que ustedes tenemos un píxel, la información meteorológica en la Argentina todavía es bastante débil, y estamos usando información meteorológica que con alguna información de tierra corregimos las series, construimos series sintéticas y tenemos series diarias de información meteorológica de temperatura máxima, temperatura mínima, heliofanía, precipitaciones, con diferentes niveles de resolución espacial, pero que hasta ahora eran inaccesibles y nosotros podemos meter esos datos en la plataforma. Y además en nuestro país se acaba de organizar una red de radares meteorológicos que perfeccionan y mejoran mucho la información meteorológica que podemos tener, y cuando uno suma todo eso, lo que está teniendo en realidad, imagínense, es una cantidad de datos sobre cómo se están expresando los cultivos y el contexto climático en el cual esto sucede. Y puede esos datos empezar a manejarlos. ¿Con qué? Con otras tecnologías, que son las tecnologías de software, que es la otra pata que nos permite que estas cosas podamos usarlos, porque hoy en día podemos agarrar esos millones de datos y manejarlos. Con la potencia de computadoras que teníamos hace 40 años, esto era solamente algo que podía hacer una universidad o un gobierno. Hoy en día lo puede hacer un particular. Y esa potencia de procesamiento en realidad está apoyada por una potencia todavía mucho mayor, que es la potencia de una nueva generación de herramientas de software, que son en las que está basada Frontec, que son herramientas de software denominadas de inteligencia artificial. Las herramientas de software de inteligencia artificial es un campo nuevo que se mueve dentro de lo que se llama la ciencia de datos. Uno tiene dos formas de aproximarse a un problema, por decirlo muy simplificadamente. O uno tiene un modelo físico, Frontec lo hace, nosotros tenemos incorporados modelos de simulación agronómica, tenemos un DISAT que está corriendo por detrás, calibrado para... Ese es un approach que en algunos lugares nos sirve para algunas soluciones. Pero el otro approach es lo único que uno tiene es datos. Uno tiene datos de que ciertas cosas, una cantidad enorme de datos, por ejemplo, datos set de datos para una zona de clima, expresión de cultivos, lo que sea, y empieza a buscar una correlación entre esos datos. Entonces, esto es lo que se llama ciencia de datos. Aunque uno no tenga un modelo físico, uno encuentra a partir de analizar millones de datos que existe una probabilidad del 80-90% que si A, B y C están juntos, entonces D.
Y en ese caso no tenemos un modelo físico, pero los datos nos están indicando, esa es la nueva generación de software que se llama inteligencia artificial, donde los datos son el software, por decirlo así, y en la cual Frontec se ha hecho fuerte. Y cuando uno mezcla todo esto, hace una plataforma como Frontec. Muchos datos de diferentes fuentes reunidos a una capacidad de procesamiento y especialmente con un software que puede mezclar todos estos datos. Digo esto porque para mí esto es la verdadera potencia. Hay todo en este momento mucha publicidad sobre el tema de la Big Data, pero la Big Data es algo estático. O sea, la Big Data es poder manejar muchos datos, pero el problema no es manejar muchos datos. El problema es tener la suficiente inteligencia para lograr extraer de esos datos la información o el conocimiento o el entendimiento del problema que queremos entender, y eso es la inteligencia artificial. Por supuesto que esto por detrás es Big Data, o sea, es manejar terabytes, una gran cantidad de datos para que la plataforma funcione. Un ejemplo de esto que estamos haciendo en Frontec es, estamos en un proyecto con el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo. El Servicio Meteorológico Nacional se ha comprado, en realidad en un consorcio que armamos, con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una supercomputadora, 3.800 cores, mucha capacidad de procesamiento que hoy en día no lo tenía y era una debilidad del servicio meteorológico, y en alianza con el INVAP, que es el fabricante de los radares y el dueño de Frontec en verdad, con el CONICET y el servicio meteorológico, lo que vamos a hacer es generar nuevos productos basados en estas SET y en esta organización de nuevos datos, que no quiero entrar en detalles porque voy a tratar de hablar de lo que a ustedes les interesa, que es el tema de los ambientes, ¿no? Y uno junta todo esto y tiene una plataforma como Frontec. Muchos datos, desarrollo de tecnologías para convertir esos datos en información útil, ¿sí? O sea, uno tiene que desarrollar algoritmos que, o basados en modelos físicos, modelos de simulación agronómica, ciencia agronómica, o basados en ciencia de datos, correlación de datos, los convierte en software, porque uno quiere procesar millones de hectáreas, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y no solo en la Argentina. Nosotros hemos tenido consultorías, hemos hecho consultorías en la India y en el Paraguay ya. Terrenos que casi no conocemos, donde usamos algoritmos que vamos desarrollando en este país, en esos lugares, ¿no? Los mete a procesar, los lleva a la nube, digamos, a un lugar donde se pongan disponibles, genera los productos de Frontec, que son productos, en definitiva, en todos los casos, información para que el productor haga dos cosas. O aprenda, el productor, el ingeniero agrónomo, las empresas, o aprenda algo de los datos, de su experiencia, de lo que hizo, o tome mejores decisiones, que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, lo que te tiene que ayudar toda esta información es que sea información accionable. Esto no es información para la academia, podría serlo, pero sino esencialmente es una información que te tiene que ayudar a fertilizar mejor, a definir mejor la densidad de siembra o cosas por el estilo. Y eso lo ponemos en una plataforma móvil o en una computadora en la oficina, a través de la plataforma a la que se accede por internet, pero si estás con una plataforma móvil te vas al campo y con el GPS de la plataforma móvil podés ver lo que estamos, y así ir dando vueltas por este círculo donde uno va aprendiendo y cada vez logrando obtener mayores cosas. ¿Qué productos Frontec ofrece para tomar mejores decisiones en el agro? En primer lugar, lo que llamamos ambientaciones, que es un poco, creo yo, el foco de... Disculpen, yo acabo de llegar con motivo de la niebla y cierto retraso en la salida, así que no me perdí las charlas anteriores, pero entiendo que ustedes hoy están hablando de ambientes, de agricultura por ambientes, y desde la perspectiva de un congreso de suelos, me eximo de explicarle que digamos, lo que significa el producto de ambientaciones, pero sí le voy a contar cómo ambientamos nosotros. Pero las ambientaciones son, digamos, en primer lugar, para tomar algunas decisiones a la hora del manejo, de la organización de la producción en el campo, o sea, definir, nosotros tenemos clientes, bueno, que lo hacen con nosotros o sin nosotros, pero tenemos clientes que a partir de nuestro trabajo eliminan y sacan los alambrados del campo y empiezan a manejar el campo de otra manera, o tenemos clientes que hacen agricultura variable adentro del lote, ambientando, y para eso tenemos productos. Para esto tenemos un producto que se llama prescripción. El producto prescripciones tiene dos patas. Una pata es lo que llamamos la prescripción asistida, donde tenemos modelos de simulación agronómica, prescripciones de nitrógeno para trigo, maíz y maíz tardío,
maíz tardío no en todos los núcleos, trigo no en todos los núcleos, pero tenemos buena parte de la zona maicera de la Argentina, trigo tenemos prácticamente todo. Son modelos de simulación agronómica en el cual usted los ayuda, les da una curva de relación para cada serie de suelo, para cada tipo de suelo, con relación al rendimiento con niveles de fertilización de nitrógeno. Y si no usan los modelos de simulación, porque por ejemplo no tenemos para fósforo, no tenemos para densidad de siembra todavía, estamos trabajando en eso, pero no los tenemos, uno puede hacer de modo manual para cada uno de los ambientes la prescripción, y en la misma plataforma, una vez que uno definió la prescripción, le calcula los kilos, hace toda la parte logística, pero esencialmente uno logra bajarse los archivos para poder aplicar en la máquina de variable y que la máquina pueda actuar de acuerdo a esa estrategia que uno definió, ¿no es cierto? O sea, acá hay un concepto central. Nosotros lo que buscamos es, por detrás de Frontec hay mucha complejidad, como habrán visto en lo que les decía al principio, pero nosotros tenemos que lograr que esto se pueda manejar con un dedo y que haya una enorme simplicidad y que se pueda trabajar en condiciones de campo. En condiciones de campo significa, digamos, que estas cosas se pueden hacer de un modo muy fácil y sin pedirle demasiada información al productor, más bien sin pedirle nada. No podemos sustituir la información de cuánto nitrógeno disponible hay en el suelo, porque eso hoy en día todavía no lo... y no sé si en algún momento se podrá lograr, eso es un dato que tiene que tener el productor, pero, digamos, fuera de ese tipo de datos, las ambientaciones se hacen de modo automático y todo el resto del proceso de bajar el archivo a la máquina de variable también. Después de eso también hacemos, cuando con esto se programó la máquina, se aplicó por ambientes lo que uno quería, ahora después empieza la campaña, entonces uno tiene que monitorear el cultivo, de modo frecuente enviamos imágenes procesadas en las cuales el productor puede ir viendo la evolución del vigor de las plantas, identificar los mapas de productividad que los usa normalmente para hacer estimaciones de rendimiento durante la campaña o identificar anomalías que son comparaciones intertemporales a lo largo de la campaña de las zonas del lote que no están creciendo como deberían. Las marcamos como una alerta, no sabemos cuál es la causa, pero las marcamos como anomalías y el productor, mirando en la plataforma, con el GPS o como sea, se puede ir hasta esos puntos a evaluar qué ha sucedido. Y finalmente, y esto para mí es lo más importante y es lo que a mí me gustaría más hablar, medir los resultados, porque mapitas de colores hacemos todos, pero al fin y al cabo la pregunta es, ¿esto tiene impacto? ¿Cuántos kilos digamos, me están rindiendo un manejo por ambientes? ¿Qué respuesta está teniendo el manejo que he definido para tales y cuales ambientes? Eso, la única forma de hacerlo, o una de las formas de hacerlo en la plataforma Frontec, es subir los mapas de rendimiento, y nosotros tenemos una serie de procesamientos donde el productor se baja un informe donde dice, mira, estos kilos los tuviste por ambiente, o empieza a relacionar las variables para poder sacar conclusiones y saber, digamos, primero si pateó el arco bien, si tiene bien puesta la dirección, y segundo, cuántos goles hizo, o sea, empezar a contar. Nosotros un poco hacemos mucho hincapié, pensamos que nuestra plataforma centralmente es una plataforma para empezar a hacer una agricultura basada en datos, para hacer una agricultura más basada en mediciones, no de promedios de lotes, sino ya mediciones más finitas y detalladas. Ambientaciones. Esto lo quería incluir porque esto es un tema que siempre genera mucha discusión y suscita mucho debate. Entonces a nosotros nos gusta contar cómo ambientamos. Hemos desarrollado un algoritmo que tiene una complejidad enorme y estamos haciendo las ambientaciones, o sea, una primer propuesta de ambientación de modo automático. Nos vamos hasta el año 74. Identificamos el establecimiento o el lote. Nos vamos hasta el año 74. Nos traemos todas las imágenes y toda la información climática que tenemos para todo este periodo. Lo metemos adentro del lavarropas, a eso, y tenemos que empezar a correr un algoritmo de Machine Learning, de una tecnología de software que hay que identificar todos los bordes de todos los lotes en las imágenes. Hay que encontrar qué lotes estuvieron cultivados, o sea, que están con cultivo y qué lotes no están con cultivos, porque son aguas, porque son pastura, porque son otra cosa. Cuando identifiqué los lotes que son cultivo, tengo que identificar, por ejemplo, si estoy en periodo de verano, tengo que separar en la gruesa los diferentes cultivos. Tengo que saber qué fue soja, qué fue girasol, qué fue maíz. Hoy en día hasta se puede diferenciar soja de primera y soja de segunda. Y el maíz tardío
ya cada vez más se empieza a visualizar. Y después que separé todo esto, yo tengo una serie histórica de más de 30 años de la historia de mi lote con donde hay información útil. Entonces, ¿qué pasó en el lote en cada una de esas veces? Nosotros estamos asumiendo que el productor en cada una de esas veces, para cada uno de los cultivos, trató todo el lote igual, lo trató con el mismo manejo. Como lo trató con el mismo manejo, cuando nosotros vemos las diferencias en el cultivo, las diferencias de expresión en el cultivo, y eso lo vemos a través de las imágenes, porque hay diferentes índices como los índices de vigor de planta o índices de cobertura foliar que nos están diciendo cosas sobre el cultivo, lo que estamos nosotros mirando en realidad es al mismo cultivo, mismo manejo, estamos mirando la expresión del cultivo de lo que tiene abajo. O sea, lo que estamos viendo en verdad a través del cultivo es el suelo. Entonces, con esa información nosotros lo que hacemos es una cuenta matemática bastante más complicada, pero por decirlo así, normalizamos, llevamos toda una escala común para diferentes cultivos y decimos cuál es el potencial productivo de cada píxel de 30 por 30 metros de cada lote y construimos estos mapas, que son los mapas de productividad, el mapa de performance histórica del lote. Lo que está más verde es lo que en todos estos años, en todo ese análisis, el lote se expresó mejor, el cultivo se expresó mejor, y lo que está en rojo es el cultivo se expresó peor. Y al medio, el amarillo, están todos los rangos. Y además de eso construimos, adentro del algoritmo se construye otro dato importante, que es, miramos la variabilidad, porque ustedes saben que acá van a encontrar, en ese caso concreto, ese es un lote que está en Peguajó, en Paso, en verdad, ese bajo es malo. El promedio histórico en 30 años de la parte es malo. Ahora, ha tenido años que ha sido la mejor parte del lote, porque son esos ambientes que en ciertas condiciones climáticas se comportan de esa manera. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar también es la variabilidad, porque con la variabilidad sabemos otras cosas. Por ejemplo, el nivel de riesgo que tiene la decisión que estamos tomando sobre cada uno de las áreas internas del lote. Después tenemos otras zonas del lote donde son o medias o altas, pero uno los mira en 30 años y han sido muy estables, ¿sí? Entonces, este es el producto de base, que le llamamos el NDVI histórico, con el cual construimos este producto en nuestra plataforma y se lo entregamos al cliente, que son los ambientes. Estas son las ambientaciones. Las ambientaciones en este caso están divididos en 3 ambientes. Lo más amarillo es el ambiente de alto potencial, lo más oscuro es ambientes de bajo potencial. Hay mucha otra información que no viene al cabo entrar en el detalle. Con estos detalles tienen los modelos de simulación agronómica para definir prescripciones, ¿sí? Les puedo contar más en datos, pero acá básicamente es simular más de 30 años para cada tipo de suelo. ¿Cuál hubiera sido, según el modelo, la respuesta a nitrógeno? Y después comparar eso con los datos, porque tenemos esos son datos de CREA para una serie de suelo en una región. Eso se ha hecho para prácticamente todos los núcleos y está en funcionamiento. Y al final, como decíamos, esencialmente lo que tenemos que hacer es aprender qué pasó con lo que nosotros decidimos. O sea, decidimos bien, decidimos mal. Entonces la plataforma, esos son los ambientes que te dieron, aquel mapa que está allá, que no se entiende bien, pero no se lo voy a explicar ahora, es el mapa de productividad durante la evolución en esta campaña de ese cultivo, y el que está abajo es el mapa de rendimiento. Cuando uno mira esos 3 mapas y hace cuentas, lo primero que tiene que mirar es esto. Bueno, a ver, hicimos una agricultura por ambientes, lo trabajamos variable, tengo 3 ambientes, tengo esa superficie, ¿cuál fue el rinde promedio de cada ambiente? Entonces, nuestro cliente lo que hace es mirar esto. Cuando mira esto es, creo que es trigo. ¿Sí? Esto es un trigo. Cuando mira esto va a ver que, y sí, acá garpó. O sea, acá garpó. Hay 3.000 kilos entre el ambiente bajo y el ambiente alto. Entonces, probablemente acá, el año que viene, se pueda hacer todavía un trabajo para buscar, digamos, porque todavía probablemente haya más respuesta a alguna de las variables que se están manejando aquí, que no sé cuáles son, si son densidad, si son fertilización, si son lo que sea. Y con este trabajo, digamos, a veces cuando uno no tiene seguridad, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, tenemos muchos clientes que hacen franjas de saturación
También, de nuevo, en una agricultura para medirlos estamos ayudando a medir la franja de saturación. Ahí ven la franja de saturación medida en el monitoreo de cultivo. No sé si la alcanzan a ver. Acá hay 2 franjas. En realidad hay 3 franjas, 0, saturada y normal. Uno ahí puede medir, en ese caso con el índice NDVI, las diferencias para poder encontrar temas de respuesta, pero esencialmente con los mapas, con el monitor de rendimiento, al final vamos a medir las franjas. Y entonces tenemos las mediciones durante el monitoreo y las mediciones durante el monitor de rendimiento, y de esta manera podemos, por ejemplo, en este caso ir analizando, porque en este caso la duda era el nivel de respuesta que había, las franjas son transectas que están cruzando los ambientes, que nos permiten medir aquí niveles de respuesta y empezar a entender mejor el manejo. Y cuando uno hace esto, este es el caso, el ejemplo de un cliente, que están borrados los lotes para no, digamos, porque son datos propios del cliente, que nos autoriza a presentarlo de esta manera. Acá estamos hablando ya de clientes que tienen clientes grandes. Un cliente con 110 lotes, 7.100 hectáreas ambientadas en la campaña pasada y 17.000 hectáreas de monitores de rinde. 4 o 5 campañas para atrás de monitores de rinde que nos dieron, que los tenían en una tarjeta como sucede habitualmente. Los subimos todos a la plataforma y cuando los subimos todos a la plataforma encontramos esto. ¿Qué pasó? Vamos a la primera campaña, tenemos una consistencia del 87%, donde los resultados de los ambientes se comportaron como esperábamos. Ahora, el tema ahí, en esos casos, no es discutir si está bien o mal ambientado. El campo está bien ambientado. Lo que hay que ver ahí es si efectivamente los niveles de respuesta que tenemos, la diferencia de potencial que hay entre un ambiente y otro, justifica que hagamos un manejo de ambiente, dónde efectivamente deberíamos por ahí trabajar más para ajustar y buscar más respuesta, ¿sí? O sea, ese es el análisis que se hace ahí. Y abajo tenemos ambientes donde en la primera campaña encontramos inconsistencias, o sea, no se comportaron como esperábamos. Por ejemplo, ahí tenemos el ambiente medio y el bajo dado vuelta. Esto puede pasar por diversas razones. A veces los ambientes se dan vueltas porque en ciertos años climáticos no se comportan como uno esperaría, ciertos ambientes, o a veces está mal ambientado. La verdad que tenemos bastante pocos casos con estos algoritmos de malas ambientaciones. Para eso hay que verificar que los datos estén bien. Acá tenemos toda una serie de verificaciones que la misma plataforma hace, ¿sí? Que no viene al caso entrar, pero esencialmente, por ejemplo, el error más típico es un lote cosechado con 3 cosechadoras. Si bien nosotros tenemos un software que permite integrarlos a los 3, el problema es que estaban mal calibradas y eso genera problemas de datos y uno a veces... O esto en la plataforma es posible cargar las tarjetas de aplicaciones, no solamente la de prescripción, sino después la de variable nos da la aplicación y nosotros vemos muy gruesos errores en temas de aplicaciones. O sea, uno prescribe algo, pero no es después lo que sucede porque la máquina no fue a 6 metros por segundo, en parte fue a 8 y lo que pensábamos que era una densidad de semilla es otra y esto cambia. Entonces, cuando uno hace todos estos arreglos, mira en cada uno de los ambientes el mapa de productividad histórico, los ambientes propuestos por Frontec, el resultado del monitor de rinde. Acá hay una consistencia absoluta. ¿Sí? Acá estamos mirando un caso de uno que está mal. Que está mal, lo que está al costado es la ambientación que nosotros propusimos y nos equivocamos. Ahí vemos los monitores de rinde de los últimos 5 años. O sea, acá estamos usando datos de monitor de rinde para corroborar que lo que nosotros hacemos con imágenes y datos climáticos funciona o no funciona. Entonces, como nosotros tenemos 5 monitores de rinde, podemos comparar eso y ahí lo que estamos viendo es que están dados vueltas los ambientes y como están dados vueltas, tenemos que corregir. Corregimos buscando los puntos donde efectivamente fue estable. Hay todo un proceso matemático y los acomodamos a los ambientes. En los pocos casos que teníamos problemas y así llegamos a tener el resultado que queríamos tener. La plataforma tiene, digamos, creo que en materia de ambientes hoy en día lo que está haciendo Frontec es ofrecer un primer nivel de ambientación con una certeza realmente muy buena como para empezar a laburar y hacerlo de un modo fácil. El único dato que le tienen que dar a Frontec es el perímetro del lote, ¿sí? Porque no es que pedimos 200 datos ni mapas de suelo, está hecho básicamente basado en información de censado remoto y no en otra. Y después el nivel de utilización de la plataforma es sumamente fácil. Termino con esto, hay muchísimos más productos en los que no entramos.
los productos de monitoreo que se pueden ver una cantidad de cosas en los lotes que ya hacen también a los ambientes, pero que no quizá al tema de hoy, y ya con lo que hablé me parece que es más que suficiente como para que los que están dormidos sigan durmiendo y los que no están dormidos todavía no lleguen a la siesta, porque después del choripán es duro esto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Guillermo, muy amable.